Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y no solo ahí, sino en todos los medios de comunicación que siguen de cerca la vida de sus celebridades favoritas. Hoy vamos a desgranar una revelación que sinceramente los dejará sin aliento, y tiene que ver con dos de los nombres más sonados y queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, vamos a hablar de esta supuesta disparada de Can Yaman contra la estética de Demet Özdemir. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Fue un comentario directo, una indirecta, o quizás una simple mala interpretación? Prepárense porque vamos a investigar a fondo y traerles todos los detalles. Y antes de sumergirnos en este torbellino de rumores y posibles verdades, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese clic tan importante al botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y exclusivas. No se arrepentirán. Así que para empezar pongamos las cosas en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron y conquistaron a millones de fans gracias a su química explosiva en la serie Erkencikus. Su romance en pantalla traspasó la ficción, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más comentadas y adoradas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Los fans soñaban con que su relación fuera real, y vaya que los medios hicieron todo lo posible por alimentar esa esperanza. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas a menudo no son tan sencillas como parecen, y las relaciones, ya sean profesionales o personales, pueden tener sus altibajos. Después de un tiempo, la pareja confirmó su separación, y desde entonces, aunque ambos continúan cosechando éxitos por separado, la sombra de su antigua relación y los rumores sobre su relación actual siguen flotando en el aire. Lo que nos trae aquí hoy es una supuesta declaración de Can Yaman que ha agitado las aguas. Los rumores apuntan a que Can habría hecho comentarios, no precisamente favorables, sobre la apariencia física o, más específicamente, sobre la estética de Demet Özdemir. Y cuando decimos estética, en este contexto solemos referirnos a los tratamientos, cirugías o retoques que una persona podría hacerse para modificar su aspecto. La frase exacta que se ha viralizado y que ha generado todo este revuelo es la que titula nuestro vídeo, Can Yaman dispara contra la estética de Demet Özdemir. Ahora, la pregunta del millón es, ¿de dónde nace esta afirmación? Los rumores sugieren que esta disparada ocurrió en un contexto informal, quizás durante una conversación privada o una entrevista no oficial que, de alguna manera, llegó a oídos de la prensa o fue grabada sin su conocimiento. Se especula que Can Yaman, conocido por su franqueza y a veces controvertidas declaraciones, podría haber expresado su opinión sobre los supuestos retoques estéticos que Demet Özdemir podría haberse realizado. Y esto, amigos míos, es un tema delicado. En una era donde la imagen y la perfección corporal son tan valoradas y a la vez, tan cuestionadas, cualquier comentario sobre la apariencia de una figura pública, especialmente si es negativo, puede tener un impacto enorme. Por otro lado, no podemos olvidar que Can Yaman también ha sido objeto de críticas y comentarios sobre su propia imagen, su físico y sus supuestos cambios. Él mismo ha hablado en ocasiones sobre la presión de mantener un cuerpo musculoso y cómo esto afecta a su salud y a su vida personal. Quizás desde su propia experiencia y perspectiva, tenga opiniones firmes sobre la búsqueda de la perfección física a través de medios artificiales. ¿Podría ser esto lo que lo llevó a hacer estas declaraciones? Una especie de crítica generalizada que, por asociación, ha terminado señalando a Demet. Es importante recordar que en muchas ocasiones, los medios sensacionalistas se alimentan de la especulación y de información no verificada. Un rumor puede crecer hasta convertirse en una gran noticia, sin que haya pruebas sólidas que lo respalden. Y en el caso de celebridades de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir, la atención es constante, y cualquier mínima declaración o gesto puede ser magnificado y sacado de contexto. Analicemos las posibles interpretaciones de esta supuesta disparada. Si Can Yaman realmente dijo algo sobre la estética de Demet, ¿cuál podría haber sido la intención? Una posibilidad es que se trate de una crítica genuina, quizás basada en la observación de cambios físicos en Demet y una opinión personal sobre si esos cambios eran naturales o necesarios. Si este fuera el caso, sería una postura bastante arriesgada, ya que podría ser interpretada como envidia, crítica o incluso misoginia por parte de algunos sectores. Otra posibilidad es que sus palabras hayan sido malinterpretadas o sacadas de contexto. Tal vez Can estaba
Hablando de un tema más amplio sobre la presión estética en la industria del entretenimiento, y su comentario sobre The Met fue un ejemplo específico que, al ser descontextualizado, adquirió un tono personal y negativo. Una tercera opción, y no menos importante, es que todo esto sea pura invención mediática. En ocasiones, para generar clics y vender periódicos o visitas a sitios web, se crean historias ficticias o se exageran hechos hasta convertirlos en algo que nunca fueron. Dada la fama de ambos actores, sería un titular jugoso para cualquier publicación. Ahora, ¿qué se sabe de la reacción de Demet Özdemir? Hasta el momento de grabar este vídeo, no hay declaraciones directas de Demet Özdemir confirmando o desmintiendo estas supuestas palabras de Can Yaman. Y esto también es relevante. Si una crítica de esa magnitud hubiera llegado a sus oídos y ella se sintiera ofendida, es probable que hubiera habido algún tipo de comunicado o respuesta, aunque fuera a través de sus representantes. La ausencia de una reacción oficial podría sugerir que, o bien ella no ha escuchado nada al respecto, o considera que no merece una respuesta pública, o que simplemente la historia es falsa. Por otro lado, si nos ponemos en el lugar de Can Yaman, y asumimos que realmente hizo un comentario, ¿qué lo impulsaría a hablar públicamente o a dejar que sus comentarios salieran a la luz? Can Yaman es conocido por ser un personaje carismático, pero también por tener un carácter fuerte y, en ocasiones, impulsivo. Él mismo ha compartido sus frustraciones con la industria, la presión mediática y las expectativas que recaen sobre él. Quizás esta disparada sea una manifestación de esa frustración, una forma de expresar su descontento con la superficialidad que a veces impera en el mundo del espectáculo. Es fascinante cómo estas pequeñas chispas de rumores pueden encender un fuego de especulaciones tan grande. Los fans se dividen. Algunos defienden a Can Yaman, argumentando que tiene derecho a su opinión y que quizás está señalando un problema real. Otros se ponen del lado de Demet Özdemir, criticando a Can por atacar a una colega y a una mujer. Y en medio de todo esto, la verdad a menudo se pierde. Para tener una mejor perspectiva, es útil recordar el contexto en el que suelen surgir estas noticias. Muchas veces provienen de fuentes anónimas dentro del círculo de las celebridades, de amigos cercanos, que filtran información a la prensa. La fiabilidad de estas fuentes es, por decirlo menos, cuestionable. Si examinamos la trayectoria de ambos han trabajado arduamente para llegar a donde están. Demet Özdemir, desde sus inicios, ha sido elogiada por su talento actoral y su belleza natural. Ha construido una carrera sólida y se ha convertido en un referente para muchos. Can Yaman, por su parte, ha ganado popularidad a nivel mundial por su carisma, su físico y su energía en pantalla. Ambos son profesionales consumados. Ante este tipo de controversias, siempre es importante mantener una dosis saludable de escepticismo. No debemos tomar todo lo que leemos en los titulares como verdad absoluta. Es fundamental buscar fuentes fiables, analizar la información desde diferentes ángulos y, sobre todo, recordar que detrás de los personajes públicos hay personas con sus propias vidas, emociones y vulnerabilidades. En resumen, la supuesta disparada de Can Yaman contra la estética de Demet Özdemir es, hasta ahora, un rumor que ha cobrado fuerza en los medios. No existen declaraciones oficiales de ninguno de los dos actores que confirmen o desmientan esta versión. Lo que sí es cierto es que la química que compartieron en pantalla dejó una huella imborrable en los fans, y cualquier noticia que los relacione, ya sea positiva o negativa, genera un gran interés. Estamos ante un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede amplificar y distorsionar los hechos, convirtiendo una conversación privada o una malinterpretación en un titular de impacto mundial. La presión estética es un tema real y relevante, pero atribuirle a Can Yaman un ataque directo y específico hacia Demet Özdemir sin pruebas contundentes es, cuanto menos, especulativo. Lo que sí podemos hacer como espectadores es disfrutar de su trabajo en pantalla, apreciar su talento individual y, cuando se trate de su vida personal, ser respetuosos y evitar caer en la propagación de rumores sin fundamento. La industria del entretenimiento turco está llena de historias fascinantes, y esta, sin duda, añade un capítulo más a la saga de sus estrellas más brillantes. Así que, para concluir, hemos explorado las diferentes facetas de este rumor, desde su posible origen hasta las implicaciones que podría tener. Hemos analizado la importancia del contexto, la fiabilidad de las fuentes y la tendencia de los medios a sensacionalizar. Y la conclusión es clara: hasta que no haya una confirmación oficial o pruebas fehacientes, debemos tratar esta información con cautela. ¿Y a ustedes qué les pareció esta noticia? ¿Creen que hay algo de verdad en estas declaraciones?
¿O consideran que es solo otro rumor más para alimentar la prensa del corazón? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Compartan conmigo lo que piensan, sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante toda esta investigación, no olviden dejarle un buen me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y de Method Demir, o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.